Muy buenos días a toda la audiencia de la RS. Estamos aquí una vez más en Sanamente. Le damos la bienvenida a toda la audiencia Sanamente. Hoy continuamos con el tercer capítulo de lo que es Conociendo los 4 temperamentos. También en esta ocasión ya que queremos agradecer el auspicio y el espacio que es auspiciado por el Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones. Sagrados Corazones apuesta a la promoción de la salud integral y entre ellos justamente una de sus acciones es la salud mental y bueno, por eso nosotros estamos acá en Sanamente compartiendo sábado tras sábado con ustedes algún tema de interés de índole mental o emocional que hace referencia también a temas que nos ayudan en el día a día. Y hoy estamos otra vez de parabienes. Hoy, después de unos cuantos sábados, le tenemos nuevamente acá a Jesús Cardoso. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. Un saludo muy grande a nuestra audiencia en la gran ciudad de Luque, Areguarro, Calonso, el Gran Asunción en general, San Lorenzo, Capiatá, San Antonio, la gente de Barrio Obrero. Gracias a toda esa nuestra audiencia que está trabajando, que siempre nos manda saludos. A toda la gente que se encarga de la parte de lo que es limpieza y aseo en las empresas, pues hay mucha gente que nos escribe, que se dedica a eso, nos envía sus dudas. Es una alegría saber que la gente nos escucha y aprecia los comentarios que hacemos. Muchas gracias a la cooperativa Sagrados Corazones, pionera en educación financiera y quizá pionera en un espacio de 1 hora para la salud mental. Así mismo es. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad? Estábamos hablando del temperamento. Voy a hacer así, en 3 minutitos voy a hacer un repaso. Estuvimos hablando de lo que es temperamento, carácter y personalidad. Habíamos dicho que el temperamento es innato, es biológico, es heredado, ¿sí? Sin embargo, el carácter es lo que modela el temperamento. Entonces, el carácter es tu temperamento civilizado, ¿sí? Significa que vos a través de tu carácter le gobernás a tu cachique, que muchas veces está ahí presente en el temperamento. El temperamento es como el diamante en bruto y el carácter ya es ese diamante totalmente pulido, ¿sí? Totalmente ya brillando, resplandeciente, ya es algo trabajado, ya es algo fino, ¿sí? Bueno, y la personalidad, Jesús, se componía justamente del temperamento más el carácter. Habíamos hablado que el carácter es algo que se produce y se va desarrollando a través de la socialización y del ambiente y del aprendizaje. Entonces, el desarrollo del carácter inicia ya en la familia con todo lo que es la cultura, los principios, los valores y la enseñanza que la familia le da a la persona. Luego el desarrollo de ese carácter sigue y continúa en la etapa escolar, en la etapa de colegio y así se va puliendo. Ojo, el carácter se puede desarrollar durante toda la vida, Jesús, y eso es lo maravilloso y esa es la buena noticia que tenemos. ¿Por qué? Porque tu temperamento puede tener y tiene, de hecho, ciertas inclinaciones. Dijimos que todo temperamento tiene fortalezas y debilidades. Entonces, la buena noticia es que esas tendencias innatas que cada uno de nosotros tiene, que viene delimitado por su temperamento, con el temperamento que heredó, se puede pulir a través del carácter y el carácter puede desarrollarse a lo largo de la vida. También habíamos dicho que todos tenemos un temperamento predominante o primario, también le llamamos, y uno segundo, que es secundario. Entonces, si hablamos de 4 temperamentos, empezamos siempre con el más extrovertido de todos, que es el sanguíneo. Estuvimos compartiendo las características temperamentales de los sanguíneos, ¿verdad? Hoy yo culmino con fortalezas y debilidades para que luego vos justamente comiences a desarrollar el temperamento colérico. Después tenemos el temperamento melancólico y después viene el temperamento flemático, ¿sí? Habíamos dicho que 2 de ellos son los extrovertidos, que son el sanguíneo y el colérico. Y los otros 2 son introvertidos. Y puede ser la combinación de ese temperamento predominante y ese secundario varía en porcentaje. ¿Qué significa? Que una persona, por ejemplo, puede ser 80% sanguíneo, por dar un ejemplo, y un 20% nada más del otro. O puede ser, vamos a poner flemático, o puede ser que sea
tenga en un 50% su temperamento 60% sanguíneo y el otro 40%. Entonces ahí la brecha, la diferencia es muy poca, ¿verdad? O sea, no es tanto como en el otro. Entonces no es un sanguíneo así exuberante, sino que está bastante más contenido y aplomado por su otro temperamento, que es el flemático. Entonces, a partir de ahí puede surgir una variedad gigantesca, muy grande realmente, de los porcentajes. De combinaciones. De combinaciones, pero siempre son 12 posibles combinaciones, Jesús. Siempre son 12 posibles combinaciones, porque son 4 temperamentos que combinados entre sí dan 12 combinaciones. Y cada combinación tiene otra vez sus propias características. Porque no existe, Jesús, una persona que sea 100% sanguínea, 100% colérica, 100% flemática, 100% melancólica. No existe, ¿sí? Pero tenemos que conocer bien, sí, es muy importante conocer bien nuestro temperamento dominante. ¿Ok? Bueno, entonces me gustaría compartir ahora, justamente, a ver, el temperamento. Nos quedamos, la pasada compartimos, Jesús, estábamos hablando del temperamento sanguíneo y ahora voy a compartir justamente las fortalezas y las debilidades, ¿sí? Muy bien. Entonces, continuando con nuestro tema, vamos a culminar hablando sobre las fortalezas y debilidades de los sanguíneos. Entonces, la persona sanguínea no es meramente una persona extrovertida, es una persona súper extrovertida, ¿sí? Todo lo que hace es de repente externo y es para afuera. Se ríe fuerte, domina todas las conversaciones, te interrumpe cuando estás hablando, ¿verdad? Una persona que te interrumpe porque demasiado quiere hablar, ¿sí? Como decía hace rato, quiere tocarle a la persona, es su naturaleza. El sanguíneo te va a tocar. Sí. En el sentido que si se conocen recién, es la persona que le va a tocar el hombro, Sí, el brazo, sí. la mano. Quiere socializar porque tiende más hacia las personas. Entre los dos Sí. extravertidos, el sanguíneo es más hacia la persona y el colérico es más hacia la actividad. Así mismo es. Entonces, dice que él va a hablar si tiene algo significativo para decir, como si no tiene nada significativo para decir. Pero él o ella va a hablar, ¿sí? El sanguíneo sobresale en la oratoria pública, ¿sí? Raramente espera que otros hablen primero, sino que por lo general es el primero en tomar la iniciativa en una conversación. La persona de temperamento sanguíneo tiene una capacidad instantánea de reaccionar ante los otros, ¿sí? Se descubre que si esta persona descubre que le están mirando, ¿verdad? Esta persona de temperamento sanguíneo siempre va a responder con una sonrisa, un saludo, un guiño de ojo. Es una persona cálida, es una persona sociable. Nadie disfruta más de la vida que la persona de temperamento sanguíneo. Sí, ellos la pasan bien, ellos quieren divertirse, ellos quieren jugar, ellos quieren hacer bromas, ellos quieren reírse. Son el alma de la fiesta. Son el alma de la fiesta. El centro de los chistes. Exactamente, son personas que te van a hacer reír muchísimo. Los ñemo bailarines, los ñemo magos en la fiesta. Así mismo es. Realmente un espíritu social muy interesante. Sí. Y se disfruta mucho su presencia porque son demasiado simpáticos. Tienen un altísimo grado desarrollado del sentido del humor. Entonces siempre te van a arrancar una sonrisa, siempre te van a hacer reír con sus chistes, con sus comentarios, con sus anécdotas. Nunca parece perder su infantil curiosidad por todo lo que le rodea. Habíamos dicho que es uno de los temperamentos que siempre parece un niño o una niña grande. Así mismo. Incluso las cosas desagradables de la vida pueden ser olvidadas fácilmente cuando cambian de entorno. Entonces vamos a suponer una persona sanguínea puede estar súper triste en un funeral y compartir genuinamente el sentir de esa persona, pero esta persona sanguínea tiene esta cualidad que sale de ahí y no sé, se va por ejemplo en una fiesta y enseguida adopta ese suelta rápido. El espíritu, sí. Sí, suelta rápido. Suelta rápido. La emoción. Sí. La toma rápido y la suelta rápido. Así mismo. Entonces ahí vemos que no hay una estabilidad en la emoción muchas veces. Por eso Sí. hace ese cambio rápido. Sí, así mismo es. Pero lo vive profundamente ambos extremos en un mismo día. Así mismo. Esta es una persona que generalmente está de buen humor, ¿verdad? Y con frecuencia nosotros le vamos a escuchar silbando y cantando por la vida, ¿sí? Entonces el rasgo natural de la persona sanguínea es que es muy optimista y su cordial
predisposición es definido así como una persona que ha recibido de Dios una capacidad de vivir el presente. Si hay alguien que sabe vivir el presente, es el sanguíneo. Entonces, olvida fácilmente el pasado y pocas veces se ve frustrado o temeroso ante las dificultades Y son futuras. muy queridos, en los grupos de trabajo. La gente le gana un cariño en todas partes. En todas partes es querible, es muy querible realmente. Y como vos decís, son personas que generalmente le cae bien a la gente, ¿sí? Entonces, es fácilmente inspirado a dedicarse a nuevos planes y proyectos y su ilimitado entusiasmo arrastra frecuentemente a los demás, ¿sí? Entonces, si el proyecto de ayer fracasó, entonces él está confiado de que el proyecto de mañana triunfará. Es una persona súper optimista, a veces demasiado optimista, Jesús, que no prevé o no ve posibles obstáculos, porque ante todo proyecto siempre hay oportunidades, claro que sí, pero también siempre hay riesgos, ¿verdad? Bueno, entonces tal vez lo bueno del sanguíneo es que es súper optimista, es el jalero, ¿verdad? Y por eso se le dice también el improvisador. Sí, así mismo es, saben improvisar. Una fortaleza de ellos es que saben improvisar. Yo tengo un amigo de infancia ya que es sanguíneo y cómo sabe improvisar, y me acuerdo teníamos que hacer antes sketch y eso, y sabía improvisar porque hacíamos todo así el relato, todo el guión, ¿verdad? Y de repente alguien salía o se olvidaba, entonces él así improvisaba. Me acuerdo manejando con la persona, un sanguíneo, el sanguíneo te quiere mirar a vos, no quiere mirar su camino, porque es una persona tan orientada a la gente, ¿verdad? Que vos a veces te desesperas si vos sos el copiloto, ¿verdad? Porque vos le decís, mira tu camino, atende tu camino, ¿verdad? Porque la persona te habla acá y así te mira, ¿verdad? Y no está atendiendo el camino. Ni pienso en nadie ahora mismo. Seguro que alguien te viene en mente. Entonces, uno de los grandes puntos positivos de la persona sanguínea es que tiene un corazón tierno y compasivo, ¿sí? Son personas de un corazón tierno, compasivo, y nadie responde de forma tan genuina a las necesidades de los demás que una persona sanguínea. Entonces, una persona que tiene un alto grado de empatía desarrollado, la persona sanguínea. Eso sí, no le pidas orden. Exactamente, pero ahora estamos en la fortaleza, Jesús. Ya te fuiste a las debilidades. Bueno, entonces puede compartir experiencias emocionales de los demás, tanto buenas como malas. La sinceridad de la persona sanguínea es a menudo mal comprendida por otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que no les cierra a algunos, ¿verdad? Dependiendo de qué temperamento, o sea, no les cierra, así que acá está tan alegre contigo y después se pone tan triste con otro. Pero la persona sanguínea genuinamente responde a la alegría de una persona y también al cambiar de ambiente ya puede con esa misma veracidad responder a la tristeza de otros, ¿sí? Una persona altamente empática, a veces demasiado, diría yo. Atenti, gente. Estamos leyendo los temperamentos, se está hablando del sanguíneo, vamos a hablar del colérico, del flemático, del melancólico. Si identifican uno de estos como los más fuertes o alguna combinación, recuerden, ustedes no le deben nada a nadie. Ustedes son quienes son y quienes deciden ser pueden decidir cambiar porque el carácter se moldea a la persona en el tiempo y siempre se puede cambiar. Lo que no hay que permitir es que lo que otros te digan afecte tu identidad interior, porque uno puede tener defectos que trabajar, pero el ser y el tener son cosas diferentes. Bueno, entonces las personas a veces se ven desorientadas por estos cambios repentinos de humor, entonces nadie puede amarte más ni olvidarte más rápido que un sanguíneo. Ojo. Literal. Bueno, entonces ahí van a comprender por qué hay gente que de repente termina una relación y así vos le ves ya al poco tiempo embarcado así y enamorado, como se dice popularmente, hasta la mata, ¿verdad? En tan poco tiempo. Bueno, posiblemente sea un sanguíneo. Entonces, el mundo está enriquecido por estas personas que son alegres, reactivas, empáticas, agradables, divertidas, sencillas, sensibles, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora las debilidades ya para después pasar al temperamento colérico. Bueno, vamos a hablar de las debilidades de la persona sanguínea. Y hablamos siempre de tendencias. Cuando hablamos de temperamento son tendencias. Siempre hay siempre están las variables de cómo fuiste educado. Claro, es muy influyente. Totalmente. El ambiente donde fuiste educado, sí, era un los hogar valores estable, poco estable, los padres tenían algún tipo de forma de educar
extremadamente violenta, extremadamente permisivo, Sí. equilibrado, todo influye en la Así persona. mismo Todo. es. Recuerden que aquellos que están festejando mañana el Día del Padre, esos hijos que tienen al lado suyo, ustedes les ayudan a descubrirse, les ayudan cómo descubrirse, cómo construir y defender su identidad. Entonces es importante entender que el ambiente de la familia influye en las personas. Ayer estábamos viendo, esta semana vimos una ganadora de un concurso internacional, Aya Sí. Alfonso. ¿Qué temperamento tiene Aya Alfonso, señora Jadichi, para usted? Tendría que observarle más a ella. Evidentemente tiene un componente sanguíneo, ¿sí? Porque a la persona, o sea, si no fuese sanguínea, ella no disfrutaría exponerse a un público, ser protagonista, estar ahí en un micrófono, ¿verdad? Evidentemente tendría que tener un componente sanguíneo. El segundo sí ya es más difícil, porque el segundo temperamento, el segundo componente de tu combinación temperamental es más difícil de ubicar. Tenés que observarle y pasar tiempo con esa persona para poder... Pues decir, ahora estamos hablando más porque le vimos en el Sí. concurso, estamos opinando, vimos la fortaleza que tuvo ella, Sí. y eso es el carácter, como yo me voy modelando frente al desafío. Tuvimos también un grupo de chefs nacionales que salieron muy bien paradas en un concurso, tuvimos un atleta que también estuvo y rompió su récord. ¿A dónde uno va? Ese es el carácter que va trabajando el temperamento. Entonces podemos tener diferentes temperamentos, diferentes tipos de éxito, diferentes liderazgos. En el caso de sanguíneo siempre busca la fiesta. Sí, la fiesta y estar ahí, sobresalir, ¿sí? Bueno, pero ahora vamos a hablar de las debilidades de Jesús y hablamos entonces cuáles son algunas de ellas. Tiende a ser indisciplinado y falto de voluntad. Entonces, le cuesta esa parte, le cuesta ser disciplinado. ¿Ser serio? Sí, ser serio. Muchas veces eso también suele pasar incluso en los entornos laborales que dicen que de repente ella no... hacen chistes tal vez en los lugares donde no tendrían que hacer, dependiendo de cómo fue su formación. Siempre hablamos de eso, porque una cosa es el temperamento, pero hay que ver qué tanto modeló el carácter al temperamento, ¿sí? Bueno, entonces... Son fluctuantes. Así mismo es. Son personas... Son un poco depresivos también. Tienen... a ver, me quedé acá. Sí. Indisciplinado, falta de voluntad, ¿sí? También tiene una tendencia a la inestabilidad emocional, es una característica, una tendencia de las personas con temperamento sanguíneo. Entonces, la inestabilidad emocional también tienden a ser inquietos y desorganizados, es la tendencia. Entonces, si un sanguíneo que no fue criado bajo una disciplina en el sentido de que se les insistió en el orden y se le enseñó y educó a ser ordenado y se insistió en eso, ¿verdad? Entonces puede llegar a ser una persona bastante desordenada. También son personas que notablemente tienden a la inseguridad, ¿sí? Y también tienen una conciencia flexible. Entonces, ¿qué significa esto, verdad? Ya que el sanguíneo tiene una capacidad de convencer a los demás, con lo cual se granjea la reputación de a veces ser el timador más grande del mundo, el popular chanta, ¿sí? Entonces, si estas debilidades... Anichene. Sí. El chanta. El chanta, sí. Entonces, por eso dice que tienen muchas veces la fama de ser los timadores más grandes, ¿verdad? Entonces, de repente son personas que pueden decir, bueno, el fin justifica los medios, ¿sí? Entonces, son las tendencias de debilidad de este temperamento. Y ahora sí, vamos con el temperamento colérico, Jesús, que es el extrovertido, el activista, el optimista. El temperamento colérico es quizá en nuestro país emblemático. Hemos tenido coléricos importantes. Sí, pero no des nombres para que después no nos llamen ahora y nos digan, vos dijiste que vos no me tomaste un test. Sí, tenés razón, no vamos a dar nombre, no vamos a mencionar ningún arquero nuestro, jamás. Por más que sea un símbolo de nuestra generación que nos llevó a tantos mundiales, ese arquero, no le podemos mencionar, sí, porque no le tomamos un test. Entonces vamos a cuidar de dar los nombres. Sí. Siempre. Muy bien. El colérico es aquel visionario, es aquella persona que controladora, es aquella persona que intuitiva, que sabe cuando un negocio o un emprendimiento puede ser rentable, puede ser fructífero para él. Es una persona resiliente ante viento y marea. Él avanza hacia su meta porque los resultados
es lo que le mueven, la orientación al resultado. Por eso se dice que es activista. Y es optimista porque él ve la tormenta, pero dice, yo le voy a cruzar. Y él es el que dirige al equipo cruzando esa tormenta. También podemos decir que el colérico es ardiente, ágil, activo, es práctico. Esa voluntad fuerte que tiene le hace a veces parecer autosuficiente y muy independiente. Tiende a ser decidido, lleno de opciones, le resulta fácil tomar decisiones. Eso es algo que le caracteriza. El colérico no es una persona que va a dar vuelta, es práctico, entonces toma las decisiones. Porque vamos a ir viendo después cuando tengamos todos los temperamentos, cómo cada uno se va frenando de alguna manera por su tendencia. Siempre son tendencias. Todo lo que decimos son tendencias, no es que sí o sí se da al pie de la regla. Entonces la característica para ver quién es un colérico en el grupo es muy fácil. Vemos quién es el que toma las decisiones, vemos quién es el que controla el grupo y ya dimos el sanguíneo. El sanguíneo que se preocupa por lo que siente la gente y el colérico el que se preocupa por llegar al objetivo. Y a veces puede parecer un poco cruel, ¿verdad? Pero él está metido que la meta hay que llegar como sea. Al igual que el sanguíneo, el colérico también es extrovertido. Pero como habíamos dicho, es mucho menos intenso en las relaciones sociales porque está orientado, como están escuchando, hacia la actividad. Para él la vida es actividad, no necesita que el medio lo estimule. Antes bien, él se estimula y estimula al medio que lo rodea con sus ideas. Es el que modifica el ambiente con sus planes, con sus metas, con sus ambiciones inacabables. Pues siempre tiene ambiciones, logra algo y se siente insatisfecho porque ya quiere lograr otra cosa. No se dedica a actividades que no tengan un propósito concreto. Quiere decir que es una persona organizada, muy organizada, porque tiene una mentalidad práctica y aguda, capaz de tomar decisiones o de planificar actividades útiles en forma instantánea y acertada. No vacila ante la presión de la opinión ajena, sino que adopta posiciones definidas frente a las cuestiones y con frecuencia aparece organizando cruzadas contra alguna injusticia social o alguna situación subversiva. O en las empresas es la persona que en el momento que ve el desorden se preocupa en organizar ese desorden y darle un propósito. A mí me toca trabajar con una persona, por ejemplo, que en su historia personal empezó desde la recepción de un lugar y hoy es gerente general. Y es una persona que aportó muchísimo y fue creciendo peldaño por peldaño y peldaño por peldaño. ¿Y qué hizo la persona en esa empresa que ahora tiene una nueva imagen? La organizó. Y eso es algo que hace el valor agregado del colérico, que ve la adversidad y ve el resultado y va por él, porque sabe que se puede. La naturaleza emocional del colérico es la parte menos desarrollada de su temperamento. ¿Qué quiere decir eso? Que la empatía es quizá el desafío de lo que él tiene que desarrollar. No es una persona muy habituada a ponerse en el lugar del otro y que está sintiendo el otro, sino que es una persona habituada a pensar, este es el objetivo, él debe sacrificarse por el objetivo, ¿cómo lo estoy haciendo yo? Porque si no llegamos al objetivo no logramos nada. Su tenaz determinación generalmente lo hace tener el éxito, la mayoría de las veces. No vamos a mencionar el nombre del arquero, ya dijimos, era un símbolo nacional, extrañamos a su generación. Al otro arquero muy conocido también no lo vamos a mencionar porque no le hicimos test. El colérico reconoce rápidamente las oportunidades, tiene ese don de visionario. Yo he recorrido como consultor varias empresas y me tocó una persona, un saludo a don Pedro, que estará escuchando, y a la señora Blanca. Él, por ejemplo, era una persona que se dedicó a un rubro muy lindo, ¿verdad? Son los libros. Y yo creo que hoy vos pensás en libro y pensás en la marca de don Pedro. Y eso es lo que tiene el colérico, ve visionariamente, organiza, construye un eje, ¿verdad? Y es sorprendente porque empuja al equipo a lograr la meta. Le convence a todos que uno puede alcanzarlo. Muy bien. Entonces nos empezamos a dar cuenta que es desarrollista por naturaleza. Entonces, ¿qué es un desarrollista? Es la persona que obtiene la visión, organiza cómo lograr el resultado de esa visión, que es la misión, y va poniendo los valores necesarios sobre el trabajo en equipo. Entonces ese trabajo en equipo, si lo construye bien, genera un engranaje que le permite alcanzar éxitos. Y en el caso de la persona que tuve el privilegio con la cual trabajar, que estaba mencionando recién, él compitió con una multinacional y le ganó mercado, ¿verdad? De forma muy en un plazo de años, ¿verdad? Y para una empresa nacional
uno diría, no, ¿cómo yo voy a competir con una multinacional? Ahí vemos la autoestima del colérico y la fortaleza emocional que tiene. ¿Cómo lo que yo voy a competir contra eso? No, el colérico no se puede. Si el otro puede vender, yo también puedo vender. El colérico nunca se achica. Nunca se achica. Nunca se achica, impresionante eso. Le superó hasta el punto de los otros se fueron aliando con él nomás ya. Así mismo. Entonces, y vos decís, wow, mira lo que puede hacer un líder como el colérico, controlador, organizado, desarrollista, visionario, con un propósito y con tenacidad. Activo, práctico, altamente directivo. Yo creo que una de las características y cómo se reconoce un colérico, primero es extrovertido, no tiene problema de hablar, no tiene problema de ser directivo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, se necesita algo y te dice, bueno, necesitamos esto, anda, por favor, hace esto. O sea, delega tareas. O sea, sin problema te dicen, tráeme esto, necesito esto, prepárame, por favor, este informe. O sea, es directivo, ¿sí? Es súper directivo. Y en nuestra jerga popular sería, no tiene problema de mandar, ¿sí? Incluso muchas veces es interpretado como alguien autoritario. Es interpretado así, muchas veces es interpretado como autoritario. Y muchas veces le choca a la gente que sea tan directivo, porque uno puede ser directivo sin ser autoritario, sin ser déspota, ¿verdad? Justamente, ¿por qué es tan directivo Jesús? Porque es orientado, como decía, a la tarea, a la meta, ¿verdad? A la meta. Y algo que vamos a hablar más adelante, generalmente en una población, por lo menos lo que me ha tocado a mí, medir, que no sea en una empresa abierto, generalmente la mayoría de la población es melancólica y flemática. Una menor parte de la población es sanguínea y colérica. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo melancólico y flemático y tengo un colérico que da órdenes? Los dos pues son rebeldes. Son introvertidos y los dos son introvertidos. Y tienen a la rebeldía, o sea, rebeldía en el sentido que no les gusta recibir órdenes directas, les gusta les gusta que se les deje trabajar en su orden. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Claro que van a ver al colérico como alguien que no muy da gusto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el colérico? Que vos ves que él va dando resultados, vos ves que él te va dando mejor calidad de vida, vos ves que te va mejorando tus competencias personales, porque es otra característica del colérico. Él se rodea y es selectivo con quienes se rodea, es muy selectivo a la hora de elegir quiénes son sus personas de confianza y las va desarrollando. Y después esta gente que de ese anillo del colérico desarrolla lo que tiene alrededor y va armando una cadena. Ese sí logra hacer un liderazgo positivo. Muy bien. Hagámoslo a mi manera ahora, es alguna frase del colérico. Podemos resumir en ahora, hace eso ahora. Sí, Y el ahora. dedito, ahora, como un niño. Entonces, toda profesión que requiera liderazgo, motivación, productividad es adecuada para el colérico. Entonces, siempre que no se exija, él no es detallista, ¿sí? Al colérico hay que ponerle a trabajar con un melancólico, con un flemático, hacen gran equipo, porque él es práctico, él es resolutivo, él es decidido, él es productivo, ¿verdad? Él se fija sin fijarse en los detalles. Entonces ahí es donde requiere un complemento y hacer equipo con un temperamento que le provea que eso que él no tiene. Así como el colérico le provee a ese otro temperamento lo que el otro no tiene. Entonces juntos hacen un todo muy interesante, sí, muy atractivo y donde hacen sinergia, ¿sí? Entonces, el desarrollista, ¿verdad? Él es un productor, eso es. Entonces, es una persona resolutiva, directiva, es una persona, es el líder nato. Para identificarle al colérico, es aquel que es líder nato, que es directivo, que se enfoca en los resultados. A veces parece tosco. A veces parece tosco, Sí. parece rudo. Rudo es otra palabra, correcto. Es corto vocabulario porque Sí. da instrucciones precisas. Sí. Eso le caracteriza, la precisión para el logro de resultados. Y es muy práctico, o sea, él no va a dar la vuelta, él no va a florear. Es la persona que es así, frontal. Es una persona que así en la cara te dice las cosas como son, ¿verdad? Sin florearte, sin mucho preámbulo, sin mucha diplomacia, por ejemplo. Por eso para él lo que es la parte del comercio, la parte de la milicia, la política, son excelentes. Carreras prácticas, deportes, son Sí. zonas donde ellos destacan por su liderazgo porque son lugares donde hay que lograr resultados. ¿Qué tiene que lograr el político? Voto. ¿Qué tiene que lograr el militar? Orden. ¿Qué tiene que lograr el deportista?
triunfo, disciplina. Disciplinado es el colérico. Dice que raramente vamos a encontrar a un cirujano, a un dentista, a un filósofo, a un inventor, a un matemático o a un relojero que sea colérico. Claro, pero en las películas vemos muchos científicos coléricos, no, lastimosamente en la vida real, nada, muy lejos de la realidad. Así mismo es. Y vamos a continuar ahora describiendo cuáles son las fortalezas del colérico y cuáles son las debilidades que necesita trabajar el temperamento colérico. Jesús, comentanos entonces sobre las fortalezas. Sí, el colérico es una persona autodisciplinada, es una persona con una intensa tendencia a la autodeterminación. Se pone objetivos entonces Se pone y objetivos, va detrás claro. de ellos. Yo creo que en nuestro país la figura del colérico está bien posicionada porque le tuvimos al doctor Francia, Sí. que es la figura que todos recordamos, que la tradición oral, ¿verdad? Un Porque hacedor. un Qué gran hacedor de una fue. nación, un visionario que dijo, no, el paraguayo tiene su identidad, el guaraní es nuestra lengua. Se impuso. Y bueno, por algo le llamaban el dictador. Por algo, no es en vano, ¿eh? No es en vano que le llamaban. Es muy posiblemente y altamente posible. Una persona carismática. Sí, fue un colérico. Un colérico. Un amado y odiado, porque si hay alguien que puede ser amado y odiado es el colérico. Y encima el doctor Francia es una de las personas, no me viene nomás ahora el nombre del filósofo, que se le dio un día en su calendario en Francia, ¿verdad? De ese filósofo, y ahí uno dice cómo el colérico puede mandar el destino de un grupo, afianzar una identidad y un resultado. El resultado de nuestros padres es nuestra nación, es nuestro hogar, son nuestros valores. Entonces el colérico tiene esa autodeterminación. El paraguayo es paraguayo. Por eso toqué al principio lo de Aye, porque cuando nos sentimos que a uno del grupo le tocan, todos le defendemos, porque somos una unidad, porque tenemos esa visión del proyecto, de lo que queremos. Entonces el colérico se entrega casi exclusivamente a los aspectos prácticos de la vida. Todo lo considera a la luz de la utilidad y su mayor satisfacción es estar dedicado a un proyecto que valga la pena. Tiene una mente especialmente dispuesta para la organización, pero encuentra fastidioso el trabajo detallado. Como habías dicho, es bueno y entender que tener la gama de temperamentos es lo que hace interesante un equipo de trabajo, una relación, una familia. Muchas de sus decisiones son tomadas por intuición. Es más intuitivo que otra cosa. Sí, es más intuitivo que analítico. Sí. Y generalmente acierta. Sí. El señor colérico tiene una fuerte tendencia hacia el liderazgo. O sea que si estamos en una reunión, es el que quiere controlar la conversación, el que no permite que se salga de ese tema. Ese suele ser el colérico. Su fuerte voluntad tiende a dominar al grupo. Es un buen juez de personalidades. Es rápido y atrevido en las situaciones de emergencia. Sabe actuar. Sí, no se paraliza, Jesús. No se paraliza. Es el que enseguida piensa, resuelve qué puede hacer. Ese es el colérico. Muy bien. Cuando un colérico decide llevar algo a cabo, nunca abandona la partida. Va a seguir avanzando. Es tenaz. Es muy tenaz. Cuando llega el momento en que su optimismo lo ha encerrado en una imposibilidad, cava un túnel por obstinación. En otra dirección. En otra dirección. Y si la gente no está de acuerdo con él, peor para ellos. Lo hará con o sin ellos. Le importa poco lo que otras personas piensan de él y de sus proyectos. Yo creo que tenemos que ser todo un poco colérico en ese sentido. No hay nadie más práctico que un colérico. Parece tener una mentalidad utilitaria. Acá hay que aclarar. En una relación social, yo gano algo de una persona, la otra persona gana algo conmigo. Puede ser un vínculo que uno quiera, el otro alguien que le dé una estabilidad en algo, pero siempre es un intercambio. Entonces cuando uno habla del sentido utilitario, es siendo sincero en las relaciones que son un intercambio de vínculos de uno a otro, intercambio de ganancia, etcétera. Las relaciones son así porque a veces uno no entiende que esta mentalidad utilitaria es del día a día. Por algo se creó la diplomacia, por algo está el comercio, siempre es un intercambio. Uno gana algo, a veces pierde algo. Y el colérico sabe ganar. Tiene fuertes tendencias a dejarse intoxicar por el trabajo. Es muy trabajólico. Una característica también es eso. Obsesivamente y obstinadamente trabajólico. Sí, así es. Así que trabajólico es trabajador adicto Sí. al trabajo.
Muy bien, la perspectiva que tiene el señor colérico de la vida está basada en su naturaleza de autoconfianza, es casi siempre de optimismo, tiene un espíritu tan aventurero que no le importa dejar una situación segura en pos del reto de los desconocidos. La adversidad no lo desalienta, más bien abre su apetito y lo hace más decidido a conseguir su objetivo. No se desalienta ante la adversidad, es otra característica. Por eso justamente es tenaz, es determinado, es obstinado para lograr metas, objetivos. No se desalienta con facilidad como tal vez otros temperamentos sí. Entonces, como vos decís, estas son características y fortalezas que todos necesitamos en nuestra vida. Entonces, de hecho que cada temperamento nos da ciertos rasgos y características tan necesarias para la vida, tan importantes, tan útiles, tan ecológicas, ¿verdad? Ecológico. Entonces nosotros necesitamos mirar a los demás para también aprender de ellos e incorporar nosotros, buscar desarrollar e incorporar en nosotros a través del carácter, ¿verdad? Esas cualidades que vienen bien, que nos hacen bien. Sí, porque pasa que, para ir cerrando, el colérico es un vendedor por naturaleza, por así decirlo. Es una persona que te vende su idea, Sí. te la presenta, te convence, te ilusiona, te hace parte de esa idea que él tiene. Se suele decir por ellos, por eso que venden un puente sin agua. El colérico dice, te suelen decir eso, te puede vender un puente sin agua. Porque te vende el proyecto, logra convencerte. Una de sus características es que logran convencer. Esa autoconfianza que vos ves, transmite. Y uno a veces esa incertidumbre que tiene de no saber hacia dónde va, topa con un colérico y te dice, hacia acá es el camino. Sí, con mucha confianza y seguridad. Entonces transmite. Por eso son líderes, porque todos ven esa confianza en él y dicen, bueno, te transmite, logra transmitir esa seguridad, entonces también me da seguridad y yo me sumo a su proyecto. Bueno, entonces ahora empezamos con las debilidades. Así como son grandes las fortalezas del colérico, grandes son sus debilidades. Tendencias, siempre estamos hablando de tendencias, gente. Voy a hablar de una debilidad. Sí. Bueno, él tiende a enojarse y a ser hostil, el colérico. Agresivo también. Agresivo también. Sí. Rudo. Rudo. Pero vamos a parar acá. Habíamos dicho que él es selectivo. Uh-huh. Para explicar cómo es la debilidad. Uh-huh. Entonces, el colérico tiene una fase donde él es selectivo. Él selecciona bien su círculo íntimo. Pero a ese círculo íntimo le da ciertas libertades por un tiempo. Porque él necesita gente que sea como él, que esté en actividad, en desarrollo, en modelación del carácter constante, ¿verdad? Entonces, él un tiempo te tiene una paciencia. Y después empezamos a ver este tema de cómo él es rudo. Porque él es exigente. Uh-huh. Él es él como sea. Vencer o morir en su proyecto. Sí. Y ellos entonces son las personas que pueden tener erupciones. Así son como el volcán, que de repente pueden ser explosivos, ¿verdad? Y pueden tener un arranque así claro, de enojo, de ira. La gente se asusta porque sí. se sentía pollito. Y después ya cuando ella dijo, bueno, en 3 meses tenés que dejar de ser pollito, ya te trata como adulto. Uh-huh. Y ahí la gente dice, hijo de mil, él es rudo, qué hostil que es, ¿verdad? Y se empieza a sorprender por la personalidad. Pasa que es mucha personalidad el colérico. Así mismo es. Son imponentes. Después, ¿qué más? ¿Qué otras tendencias negativas que el colérico necesita trabajar? Ay, Jesús. Bueno, y acá también hay que tener en cuenta lo siguiente. Ellos en un primer momento te dan cobijando, te dan entrenando, estábamos diciendo. Después te dan tareas. Porque él es de darte objetivo. Haceme esto, te va ordenando, siendo directivo. Pero ¿qué pasa cuando vos no vas cumpliendo con esas directrices como él espera, de la forma que él espera, con la metodología que él espera? Y no da el resultado que él esperaba que dé lo que tenías que hacer. Él puede ser bastante cruel, puede ser bastante cortante, puede ser sarcástico, uh-huh. Vengativo inclusive. Sí. Porque él siente que vos no estás queriendo lograr su resultado como él lo esperaba. Entonces dejaste de ser pollito y ya empieza a mostrar su lado rudo. Así mismo es. Tiende también a ser frío y sin afecto, ¿verdad? Es el que menos demuestra emociones. La empatía es un desafío para la persona de temperamento colérico. ¿Por qué? Porque no es algo natural en él. Tiene que buscar desarrollar eso y proponerse desarrollarlo en su vida, porque naturalmente, biológicamente, no está dado en él. También suele ser insensible y desconsiderado. Es otra característica. Le cuesta perdonar. Sí, tiende mucho a ser rencoroso y vengativo. No es como el sanguíneo.
No, el sanguíneo perdona fácilmente, olvida fácilmente. Este no. Entonces es una persona que tiende a ser rencorosa y vengativa también, ¿sí? Tiende a ser astuto y dominador también, ¿sí? Entonces esas son las debilidades. Me gustaría empezar con lo que es el temperamento melancólico. No vamos a tener tiempo de hablar de las fortalezas y debilidades del melancólico porque se acaba nuestro tiempo, pero en el próximo programa lo hacemos. Y también en el próximo programa tratamos el temperamento flemático. Muy bien, vamos a hablar del temperamento melancólico, también denominado concienzudo. Es la persona introvertida, es la persona pensadora, analítica, reflexiva, también tiende a ser pesimista. Claro, es analítico. Si Muy tiene algo en el sí. pensamiento, inclusive no puede dormir. Entonces, si conoces a una persona que es reflexiva, amante del arte, que cambia su estado de ánimo constante y rápidamente, también cambia estado de ánimo constantemente. Es una persona, de hecho, el melancólico es uno de los temperamentos que más lidia con el mal humor. Y se le conoce como una persona malhumorada, ¿sí? Porque es perfeccionista. Entonces, y también por su sistema nervioso central, que es muy sensible, más sensible incluso que todo el de los demás temperamentos. Entonces, ese es el melancólico, tiene el temperamento más rico de todos porque es un tipo analítico, talentoso, perfeccionista, abnegado, con una naturaleza muy sensible. Por más que parezca súper argel, porque eso es normalmente el melancólico proyecta eso, ser una persona argel, malhumorada. Sin embargo, tenemos que saber que es una persona sensible. Y eso a otros temperamentos les cuesta entender y creer, porque le ven así argel, ¿verdad? Le ven así malhumorado. Y no pueden entender cómo puede ser sensible, ¿verdad? Pero sin embargo, sí, es una persona con mucha sensibilidad. De hecho, sí, que es el más sensible de todos los temperamentos. Claro, y si a usted alguna vez le conmovió, usted que me está escuchando, alguna canción, algún poema, alguna frase, alguna película, hay una muy alta probabilidad de que sea sí o sí un melancólico que lo escribió, porque como es analítico, tiende a detallar también las cosas. Es una persona muy reflexiva. Él puede ser muy minucioso en lo que está transmitiendo con todos los detalles necesarios y por eso a usted le conmovió. Así eso mismo que escuchó, vio. Entonces nadie, Jesús, disfruta más del arte que una persona de temperamento melancólico. Por su naturaleza es una persona introvertida, pero como dominan sus sentimientos, entonces le caracterizan una serie de estados de ánimos que lo elevan y lo bajan, lo elevan y lo bajan, ¿verdad? Sube y baja. Puede ir hasta el éxtasis y estar ahí súper inspirado y hacer una obra de arte, una obra magistral en el área que él se desempeñe. Y después al día siguiente puede amanecer re depre, ¿sí? Eso es normal en una persona de temperamento melancólico. Entonces, a veces va a estar triste y deprimido, en otros momentos va a estar súper, súper entusiasmado con algún proyecto. El melancólico es un amigo muy fiel, ¿sí? Pero no hace tan fácilmente amistades. ¿Por qué? Porque es una persona súper introvertida y también es selectiva. Esa es otra característica de ellos. El melancólico y el colérico son selectivos. Así mismo. Imagínate un poco si tu temperamento es colérico, melancólico o melancólico, colérico. ¡Wow! Después vamos a hablar de eso, las combinaciones, porque ahora estamos hablando de los temperamentos en sí. Entonces, así también el temperamento tiene sus tendencias perfeccionistas, le llevan de repente a tener estándares demasiado altos y elevados, ¿sí? Para sí mismo y también para los demás. Irreales a veces. Sí. Y por eso el mal humor también, porque es tan alto la expectativa que tiene. No logra, porque ya es fantasioso en serio. Claro. O sea, ya cae en lo fantasioso, entonces se deprime y también le deprime a la gente con la que trabaja o vive. Sí, y por eso sube y baja anímico en comparación con el colérico, que es práctico. Él es menos detallista y logra más resultados. Pero sin embargo hace buen equipo con un colérico o con un sanguíneo. Se complementan súper bien. Entonces, porque el melancólico es ingenioso, sí, y tiene eso analítico que le falta al colérico y al sanguíneo. Su excepcional capacidad analítica lo impulsa a diagnosticar acertadamente los obstáculos y los peligros de cualquier proyecto en el que participa. Entonces vos venís con un proyecto al melancólico y él así te va te va a enumerar todo lo negativo y malo que te puede pasar, ¿verdad? Pero eso es porque él tiene una naturaleza analítica, pero también es detallista. Y por eso es lo que se le dice al melancólico pesimista. Y es bueno hasta cierto punto eso, y ahí es donde entra el colérico y dice, no, siendo optimista, sí, pero podemos lograrlo, podemos hacer lo otro. Entonces juntos hacen buen equipo. Entonces,
En esto, por ejemplo, en lo analítico contrasta mucho con el colérico, que pocas veces se sienta a ver qué problemas puede tener. Tiene tanta autoconfianza el colérico, es tan autoconfiado que él ni considera los problemas porque él siempre piensa que va a poder. Y no siempre se puede. Y aparte que es de sabios ponerte a pensar y a planificar y a pensar en los riesgos que cualquier proyecto, sea de vida, de familia, académico o en la empresa, puede llegar a tener, ¿sí? El melancólico suele descubrir su mayor sentido en la vida entregándose a un sacrificio personal. Son personas abnegadas, con frecuencia eligen una vocación difícil que requiera mucho sacrificio personal, pero a su vez tiende a ser sumamente metódico y persistente en el cumplimiento de sus metas. Entonces, es muy probable que realice grandes cosas si su tendencia natural a quejarse o a deprimirse no le detiene. Tiene vocación, toda vocación que requiera perfección, abnegación, creatividad. Los grandes académicos en general son... Los grandes filósofos fueron melancólicos. Y académicos son melancólicos, los inventores. Los inventores, músicos, artistas, teólogos, teóricos, científicos. O sea, son personas extraordinarias, normalmente con una inteligencia mayor de la media. Normalmente son los que tienen mayor CI, inteligencia, el CI. Lo que mide la inteligencia matemática, lingüística, general. Pero convengamos que si ustedes hicieran un asado, quizás no los invitarían. Exactamente. Entonces, es una persona detallista, una persona creativa, sumamente creativa, es una persona analítica, es una persona que tiene muchísimo talento, ¿sí? Es una persona introvertida y que, como dijimos, los grandes artistas, todos los grandes artistas, filósofos, científicos, músicos, inventores, fueron de temperamento en su mayoría melancólicos. Pasa que la mente del melancólico tiene una gran capacidad de almacenamiento de datos, información, memoria visual muchas veces, lo que hace que le cueste también olvidar. Así es. Sí. Gran dificultad para olvidar. O sea, se recuerda todito. Sí. Si le derramaste la agüita encima. Son los que te sacan su lista. Si se te cayó sin así de que querer, hace 3 años. Si tropezaste con él. Hace 3 años vos era que, bueno, sí, es cierto lo que dice Jesús. También es un temperamento. Este temperamento tiende a ser rencoroso y tiende a ser también vengativo. Imagínense si se juntan, si justo tu combinación temperamental es melancólico con colérico. Wow, ahí tenés una doble porción de tender a ser rencoroso y de tender a ser vengativo. Entonces, mayor esfuerzo entonces para poner y pulir esas tendencias negativas. Claro, recuerden que cuando uno habla de las fortalezas y debilidades, uno tiene que concentrar en fortalecer las fortalezas y administrar las debilidades. Así mismo es. Bueno, y llegamos ya al fin. Entonces, en el próximo programa vamos a estar hablando concreta y específicamente fortalezas del melancólico, debilidades del melancólico, y vamos a estar también desarrollando el temperamento flemático, ¿sí? Entonces, les esperamos el próximo sábado aquí en Sanamente y vamos a continuar con los temperamentos. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chao.